Bien, estamos viendo el caso de un masculino de 70 años de edad con un diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, el PSA, el antígeno prostático sérico completamente normal. Es una próstata que por ecografía nos marcan 100 centímetros cúbicos aproximadamente. Y estamos realizando una enucleación de próstata con láser de Holmio, con el efecto Virtual Basket y una técnica en bloque con liberación apical precoz. En el primer paso que ustedes acaban de observar, estamos marcando hacia las 12 del mediodía con la fibra en la posición de las 6 de la tarde. Siempre tratamos de seguir los mismos pasos, de estandarizar el procedimiento, no saltamos ningún paso de los descritos en la técnica, tratamos de ser muy esquemáticos y secuenciales en este punto. Aquí tratamos de hacer una liberación lateral, empezando por el lado derecho. Generalmente decidimos hacerlo siempre por el lóbulo más prominente porque, como ustedes saben, las próstatas no son simétricas. Tratamos siempre de tener la fibra apuntando hacia la mitad de la pantalla. La parte inferior es la cápsula, la parte superior es el adenoma y tratamos aquí de completar, ¿sí?, la demarcación que se estaba haciendo a las 12 en una forma de C o de herradura. Terminamos de demarcar el lóbulo contralateral, en este caso el del lado izquierdo. Bien, una vez que realizamos la demarcación, tratamos de profundizar. Para nosotros creemos, o nosotros más bien dicho, creemos que esta es la mejor forma de encontrar el plano adecuado, es decir, haciendo una profundización en la parte lateral. Posteriormente nos queda ya estirado la zona que está enfrente o delante del verum montano, entonces es mucho menos complejo o más sencillo acceder hacia la zona del plano posterior. Como ustedes ven, el plano es excelente, la hemostasia es fantástica, a pesar de que este es un paso en que sangra más de lo normal, ya que se está desprendiendo del adenoma y la irrigación no está al 100% debido a que el adenoma abraza el equipo, impidiendo un flujo de entrada y salida adecuado. Este paso de dejar el verum montano, la parte de frente o de adelante del verum montano, que sería el frenillo, para mí es muy importante, porque cuando empezábamos a realizar el procedimiento, nosotros encontrábamos que probablemente aquí uno se puede profundizar de más e irse a un plano mucho más profundo, y en ocasiones incluso nos ha tocado ver las vesículas seminales. Entonces yo creería que esta es la mejor forma, o es un tip que les podría servir para llegar a un plano adecuado en la parte posterior, en dirección hacia el cuello de la vejiga, ya que aquí el adenoma prácticamente hace una especie de rampa, y hay que dirigir la fibra o el láser o la energía, o hay que apuntar hacia arriba, es decir, muy pegado al adenoma, como ustedes están viendo. Cosa distinta en la parte lateral y en la parte anterior. Entonces yo creo que esta sería una buena recomendación, es un buen tip para cuando uno inicia, para evitar perderse en ese plano que, como les comento, a veces es muy sencillo perder el horizonte, perder la brújula y complicarse por entrar o invadir o estar en un plano que no es el adecuado. Obviamente es una próstata nodular, como vemos, no siempre vamos a tener un plano uniforme, por así decirlo. Entonces tenemos que ir adaptando la energía y la visión de acuerdo a cómo se va presentando el tejido prostático. Aquí vemos que
tenemos que profundizarnos más en ciertos lugares, sobre todo aquí donde hay adenómeros, donde hay nódulos que infiltran o invaden, se profundizan hacia la cápsula, y obviamente pues nosotros tenemos que ir respetando todos estos datos, toda esta información que nos va dando la glándula. Miren, aquí hemos hecho hacia atrás la visión y hemos tratado de retirar todos estos nódulos que en ocasiones a veces se quedan y pueden provocar un crecimiento residual o recidivante. Tratamos siempre de avanzar lo máximo que nos permita el plano posterior. Tratamos de ganar también un poco de espacio en la parte lateral, cerca del esfínter, en la zona apical, para evitar dejar tejido residual, que suele ser la zona más común donde uno deja tejido, que es en la parte apical, cerca del esfínter. Una vez que realmente ya sentimos que el espacio está limitado, los movimientos son limitados, o vemos que ya no estamos teniendo una adecuada movilización como tal del equipo y de la fibra, decidimos girar la fibra. En este caso estamos generando un poco de hemostasia a ese nivel. Otro consejo es no concentrarse demasiado en la hemostasia. Eso no quiere decir que no vamos a hacer hemostasia, pero no hay que darle demasiada importancia en este paso, sobre todo, ojo, en este paso, porque va a sangrar de todas maneras, ya que el adenoma prácticamente abraza, cae o está sobre el elemento de trabajo, sobre las fenestras del elemento de trabajo. Entonces vamos a tener un poquito más de dificultad en la visión, pero eso es transitorio. Obviamente la hemostasia es un paso muy importante y, como ven ustedes, con esta técnica sobre todo es magnífica la visión, porque el sangrado es menor, ya que tenemos un flujo laminar que golpea todo el tiempo contra el adenoma. Ahí nos estamos haciendo hacia atrás para ver cuánto hemos avanzado y decidimos ya girar el equipo porque estábamos teniendo ya dificultad para avanzar. Entonces aquí cortamos un par de milímetros dentro del adenoma, como ustedes están viendo. Ustedes dirán, bueno, ese no es el plano. Así es, no es el plano, pero es un corte intencional, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos esto, va a provocar dos situaciones en nuestra performance, en nuestra cirugía. Uno, que desgarremos como tal el tejido, ya que queremos introducir un aparato que no va a entrar porque el tejido del adenoma todavía está pegado al esfínter. Dos, vamos a traccionar las fibras musculares del esfínter, la mucosa esfinteriana, y con eso vamos a hacer que el paciente probablemente tenga una incontinencia que al fin de cuentas es transitoria, pero es muy molesto para el paciente y también para el cirujano, porque es un paciente que va a estar ansioso, va a estar consultando por esto, y obviamente pues no le va a gustar estar usando un pañal, un protector por este tipo de intervención. Entonces uno de los grandes consejos es cortar sobre el adenoma un par de milímetros, tampoco muy profundo, tampoco muy superficial. Ahí hay que ir negociando, hay que ir adaptándose a cada adenoma, a cada fibra, ir captando esta información que nos va dando la anatomía, y también tenemos que invertir, ¿no? Un par de segundos, un par de minutos, varios minutos en algunos casos más complicados, para tratar de alcanzar un plano adecuado. Todo el tiempo que nosotros vamos a invertir aquí en este paso, en la zona anterior, en la liberación apical precoz, va a ser recompensado al final de la cirugía, porque el momento en el que nosotros liberamos tanto la parte derecha, izquierda y anterior, realmente ahorramos muchísimo tiempo, porque el resto es continuar la línea de enucleación y avanzar hacia el cuello vesical. Entonces yo creo que es un punto, si no el más importante, uno de los más importantes de la cirugía, donde se merece que le demos tiempo, donde tenemos que hacer las cosas con calma, donde tenemos que retroceder para ver mejor, donde tenemos que pedir al asistente que aplaste en algunas ocasiones el suero,
y estar seguros de que no está quedándose nada de tejido anterior ni ninguna atadura en el esfínter. Aquí miren, estamos ya avanzando a las 12, tratamos de dejar la menor cantidad de adenoma posible, tratamos de encontrar el buen plano, el plano que nos lleve a una disección anatómica. Esta es la gran ventaja de esta cirugía y por eso yo creo que se convirtió en poco tiempo en el gold estándar, que incluso ahora en las guías europeas del 2022 está ya como una de las principales opciones para el tratamiento del crecimiento prostático benigno. Y es que es muy anatómica. Si ustedes siguen las imágenes del video, jamás vamos a conseguir este tipo de maniobras, este tipo de imágenes, este tipo de información anatómica en una cirugía endoscópica como la resección, en una cirugía endoscópica como la fotovaporización, como la ablación, como el resum. Es muy complicado que otra técnica que no sea con láser y de manera endoscópica pueda reproducir estos datos anatómicos tan precisos, tan minuciosos, tan perfectos como se ven. Entonces yo creo que la enucleación endoscópica anatómica de la próstata es el gold estándar hoy por hoy, ¿no? En la cirugía abierta, como todos sabemos, igual la cantidad de adenoma retirado es bastante grande, en la cirugía robótica también, pero los que hemos hecho cirugía abierta, enucleaciones abiertas o convencionales, nunca hemos tenido esta retroalimentación anatómica. Jamás hemos podido determinar tan perfectamente los límites anteriores, laterales, posteriores y sobre todo los límites del esfínter. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja. Acá estamos desarrollando ya el plano posterior una vez que ya hemos alcanzado hacer la liberación apical precoz y podemos ya estar cruzándonos, como ustedes ven en la imagen, de un lado a otro, es decir, del lado derecho al lado izquierdo. Aquí es importante rectificar el disparo de la fibra, que es completamente hacia abajo, ya no de manera paralela, ¿sí?, hacia el tejido, hacia la fibra o hacia el adenoma, sino lo vamos a hacer en una especie de mira hacia abajo, ¿no? Como haciendo que los 30 grados, que es el lente que nosotros usamos, agudizar más ese ángulo, ¿no? Y hacer lo que apunte más hacia abajo. Entonces vamos recibiendo la información anatómica, vemos cómo el adenoma queda hacia abajo, las fibras van apareciendo, van cambiando de circulares o a verticales. Vemos que es muy fácil encontrar el plano, muy fácil darse cuenta que vamos por el camino correcto, pero obviamente esto se logra realizando el procedimiento y sobre todo aprovechando cada información que nos va dando la anatomía, que insisto, eso es lo más valioso y preciso de esta técnica. Es muy anatómica, entonces nosotros tenemos que respetar. Ahí vamos a entrar ya hacia la vejiga. Este es uno de los pasos que generalmente más asusta al inicio, porque nos encontramos con un horizonte negro, oscuro, que no sabemos a dónde estamos progresando o hacia dónde vamos a progresar. Sin embargo, ya cuando se tiene cierta experiencia, cierta experticia, uno en lugar de asustarse, creo que ese paso no es un alivio, pero realmente es una buena señal que nos dice que estamos yendo por un buen camino y que estamos avanzando por los planos adecuados. Aquí es importante hacer una buena hemostasia, siempre están los vasos presentes a las 5, a las 7, a las 11, a la 1, siempre insisto yo en eso, siempre tener cuidado al ingresar también a esa zona y no irnos muy cefálicos, muy hacia arriba, porque podemos ingresar al espacio de Retzius y el paciente va a infiltrar solución y eso no es bueno. Y nosotros aprovechamos también en ese momento que ingresamos hacia la vejiga para hacer una hemostasia, no muy intensa, pero sí lo hacemos, porque el flujo va a cambiar. El flujo va a cambiar, como ustedes ven, ya no es un flujo laminar. El momento que se abre esa ventana vesical
entre comillas, de esa ventana vesical, por así decirlo, el flujo va a ser como el de una resección o como el de una técnica lobular, ¿no? La técnica que es por lóbulos, porque al haber ya esa ventana, el flujo va a entrar, va a salir y la visión se va a ver afectada, obviamente. Siempre y cuando tengamos una buena hemostasia, la visión no va a ser afectada en gran parte. Sin embargo, nos damos cuenta que hay un cambio entre la visión que teníamos al inicio y la visión que tenemos hasta ahora. Aquí en este paso estamos tratando de liberar el lóbulo del lado derecho, estamos tratando de liberar la parte lateral y la parte posterior, ya que la anterior ya está realizada. Siempre es importante cortar estos ligamentos intraprostáticos, que son unas ataduras muy firmes que tiene la próstata hacia la cápsula. Si nosotros no hacemos eso, realmente lo único que vamos a realizar es despegar el adenoma de la cápsula y esta se va a desgarrar, y la intención no es despegarlo, la intención es enuclearlo, es decir, cortar todas sus fibras que realicen una adecuada liberación del adenoma, como ustedes están viendo en este momento del lado derecho, y avanzar en el plano posterior para realizar la misma maniobra en el lado contralateral, en este caso en el lado izquierdo. Vemos que los planos aquí no son regulares, es una próstata que tiene algunos adenómeros, algunos nódulos, sobre todo en el plano posterior. Aquí recomendamos ir muy pegados hacia el adenoma, cerrando los ángulos, no importa si hay algo de tejido que se queda, es de manera intencional, y ustedes creo que están de acuerdo que es a veces mejor dejar algo de tejido que realmente es insignificante si vemos el volumen del adenoma, y cuidarnos de una perforación, de una invasión vesical o de la cápsula, que sería mucho más grave, ¿no? Realmente nosotros no vemos los meatos hasta ya salir hasta este punto. Hay algunos colegas que en el momento que salen hacia la vejiga revisan los meatos. La verdad nosotros no lo hacemos de rutina, a menos de que sea un adenoma muy corto o muy pegado hacia el cuello. Sin embargo, realmente tenemos la seguridad de que estamos trabajando lejos del trígono, de la barra de Mercier, del músculo de Bell, porque estamos trabajando sobre el adenoma y sobre el cuello. Una vez que tenemos identificado ya los dos lados, tanto derecho como izquierdo, en ocasiones, dependiendo de cada caso, damos la vuelta a la fibra para terminar de circuncidar ya a nivel de las 6 de la tarde el adenoma como tal. Ustedes ven que el adenoma ya tiene nada más una fijación en la parte posterior, en la zona de las 6 de la tarde, y aquí la importancia es de hacerlo con mucho cuidado. No porque estemos terminando el procedimiento vamos a correr o vamos a avanzar de una manera inadecuada. Tenemos que seguir teniendo paciencia, ser cuidadosos, estar mucho más atentos a la información, porque es muy fácil entrar en el adenoma en lugar de las fibras, y es muy fácil irse a un plano subtrigonal, y ahí sí vamos a tener una perforación hacia la cavidad peritoneal, y eso puede ser un problema de comorbilidad o una complicación ya más grave para nuestro paciente. Entonces, aquí, a pesar de ya estar avanzados, a pesar de estar ya llegando hacia los últimos pasos de la enucleación, la recomendación es estar muy concentrados, darle la importancia tal cual como al inicio a este paso, porque es donde podemos cometer errores a veces muy graves. Tratamos igual de hacer hemostasia, de seguir liberando todos estos ligamentos intraprostáticos. De este paciente en especial vemos que tenía una atadura muy firme en el plano posterior, entonces tenemos que ser pacientes e ir ganando milímetro a milímetro, centímetro a centímetro el plano posterior. Que como les digo, lo que hacemos nosotros es apuntar hacia arriba, como si estuviéramos subiendo una rampa, subiendo unas escaleras, ¿sí? Para evitar que el disparo, todo lo contrario a lo que hacemos en el plano anterior, para evitar que el disparo sea hacia abajo y con eso evitarnos
entrar a un sitio, a un espacio subtrigonal que es muy frecuente, ¿no? Y a veces nos asemeja mucho a como si estuviéramos saliendo hacia el cuello vesical, sin embargo estamos debajo del cuello vesical y eso lo que está haciendo es entrar a un plano que no queremos. Aquí volvemos a poner la fibra, nos sentimos más cómodos colocando la fibra hacia las 12 del mediodía, vemos que avanzamos un poquito mejor que cuando la fibra la teníamos a las 6. Esto realmente ya depende de los gustos, de la habilidad, de la orientación de cada cirujano. Realmente aquí nos sentíamos más cómodos haciéndolo de esta manera, ya que nos estaba costando un poco de trabajo el plano posterior y acerca del cuello. Entonces decidimos girar nuevamente la fibra y tratar de ser un poquito más agresivos y no dejar absolutamente nada de tejido residual o de tejido restante. Vemos que tal vez ahí no es el mejor plano, está un poquito irregular, pero pues así se presentan las próstatas. No siempre los planos van a ser los mejores, no siempre los planos son uniformes o regulares, entonces hay que ir adaptándose a cada adenoma. Realmente las personas que entran a nuestras cirugías, a los colegas, a una persona que siempre nos ayuda, que es Cristian, siempre le digo esto, ¿no? Cada próstata es distinta, cada enucleación es como empezar de cero, ¿no? Cada enucleación tiene su particularidad, cada procedimiento va a ser distinto al de ayer, al de la semana pasada, y hay que tratar de estar preparados para eso. Hay que tratar de asimilar toda la información que nos va dando el adenoma, la cápsula, la vejiga, es decir, la ecografía, porque estos son procedimientos que se planifican desde la consulta. Entonces cada paso es importante y hay que respetar cada paso, no saltarse ninguno para evitar cometer errores en la medida de lo posible. Entonces aquí ya hemos terminado la enucleación. Como ustedes ven, el momento que hagamos para atrás la fibra, vamos a ver que el crecimiento retrotrigonal era importante. Miren todo el orificio que se forma debajo del cuello de la vejiga, que eso a veces no podemos captarlo en una resección, por ejemplo, de próstata, ¿no? No se ve, nunca llegamos a ese plano, es algo desconocido para nosotros y vemos que aquí pues es importante destacar eso, ¿no? Que hay adenomas en los que sobre todo tienen un lóbulo medio importante. Generalmente ese crecimiento es retrotrigonal, entonces hay que ser muy cuidadosos cuando enucleamos a ese nivel. Aquí nada más vemos los meatos, revisamos que estén íntegros. A veces va a haber ocasiones que se les dificulte encontrarlos o en ocasiones que se lastimen porque el láser sin querer llegó su energía hacia los orificios ureterales, pero realmente no hemos visto mayor problemas en ese sentido. Aquí vemos el esfínter, tal vez un poco traccionado en la parte superior, sin embargo no le va a generar ninguna condición al paciente de incontinencia o mucho menos, ¿no? Aquí estamos preparando ya los equipos para la morcelación. En este caso la morcelación duró alrededor de 5 a 7 minutos y este video sin edición, pues están viendo ustedes que el tiempo quirúrgico en total es alrededor de 30 minutos para un adenoma entre 95 y 100 centímetros cúbicos. Gracias.